Y nos metemos en un tema que obviamente fue uno de los más analizados en esta semana. Tiene que ver con ley de alquileres, con la reforma, ¿no? de la ley de alquileres, con el debate que se dio en diputados estos días, con lo que dejó, porque obviamente el tema no está cerrado, porque es una modificación que tuvo esta ley y que va a ser girada al Senado, donde se espera el debate, donde se espera que pueda ser llevado al recinto para que obviamente sea ley. Y uno de los puntos que obviamente sería muy interesante escuchar es no solamente el lado de los inquilinos, que ya lo hemos escuchado a partir de distintas voces que pasaron aquí por Mañana Sí, sino también del otro lado, ¿no? Del mostrador. Estamos ya en contacto con Armando Pepe, expresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Armando, ¿qué tal? El gusto en saludarte, Jorge Moure. Lo mismo, Jorge, buen día, gracias por llamar. Por favor. Sí, efectivamente, primero como ciudadano me sentí emocionado antes de ayer martes, cuando miraba por televisión de Diputados TV el recinto. ¿Cuántos diputados? Y estaban todos, porque nunca van. Yo pensaba, deben haber tenido que limpiar y pulir bien el recinto porque es la segunda sesión del año, ¿no? Entonces estaban absolutamente todos. El tema de la ley de alquileres fue un error desde antes que saliera, yo lo venía diciendo, en ese momento yo era presidente del colegio y tuve oportunidad de decírselo al mismo presidente Macri antes que la impulsara, de decirle, señor, pero usted viene de la construcción, su familia ha construido millones de metros cuadrados de vivienda en la Argentina. Sacar una ley como esta que pretende el diputado Lipovetsky va a frenar, o sea, todo lo que pasó fue lo que le dije, se van a retirar de oferta, no se van a construir departamentos chicos de 1, 2 y 3 ambientes, que era lo que compraron los inversores, pero todo eso es pasado. La situación hoy es la siguiente, en el Congreso se votó primero la derogación total de la ley, y no llegaron a los votos necesarios, que tampoco como ciudadano no entendí cómo no llegaron ahí con los votos y después sí llegaron. Bueno, no sé, son esas cosas parlamentarias que... Claro, porque al ser una sesión especial, Armando, y le comentamos a la audiencia, se necesitaban los 2/3. La oposición Ajá. necesitaba justamente una amplia mayoría para poder avanzar con la derogación total. Sí. Ujú. Por eso Milei, yo le había preguntado a él, le mandé un WhatsApp 2 días antes a ver en qué posición estaba y me dijo, vamos únicamente por la derogación. Claro. Cuando fue negativo el voto por la derogación, se levantó y se fue. Armando, perdón que te abro un paréntesis, Armando, porque abriste una ventana que te da como para chusmear un poco. ¿Cómo fue esa conversación por WhatsApp con Javier Milei? ¿Cómo se dio? No, directamente le mandé un WhatsApp, primero lo felicité por la novia y segundo le pregunté cuál era la posición de él y de sus diputados con la ley de alquileres y me contestó exactamente, vamos por la derogación total, gracias. Claro. Por la derogación total de la ley, ese fue el tema. Bien, perfecto. Yo lo conozco a Javier porque siendo presidente del Colegio de Corredores de la Ciudad, yo fui del 2017 al 2021, el 2017 cuando él solamente era un economista, todavía ni pensaba meterse en política en su vida, lo tuvimos disertando en nuestro colegio, ¿no? A ver, Armando, después me gustaría hacer ahí como un asterisco y hablar de la figura de Milei, el fenómeno Milei, que lo conoces muy bien, pero hablando un poco sobre esta iniciativa que tuvo media sanción, ¿a quién beneficia? ¿Los beneficia a ustedes? ¿Los beneficia a los inquilinos? ¿No beneficia a nadie? ¿Todo va a seguir igual? No, yo creo que beneficia a las dos partes. Primero, el propietario, que es el que pone la mayor parte porque es el que ha invertido en un inmueble para ponerlo en alquiler. El propietario venía con esta ley que todavía tenemos vigente hoy, que eso tiene que tener claro la gente porque he recibido infinidad de llamados en las últimas horas preguntándome, tengo un contrato firmado, entonces ahora son 2 años. No, los contratos firmados se tienen que respetar. Las leyes son desde el momento que se sanciona y se publica en el boletín oficial, de ahí para adelante. Claro. No hay leyes para atrás. Entonces, el propietario alquilaba la unidad
y tenía durante un año planchado el alquiler, cobraba el mismo alquiler. Pero ¿cómo se fue desvirtuando el mercado? Antes de que saliera esta ley, los contratos eran 24 meses y el ajuste era de común acuerdo entre las partes cada 6 meses. Correcto. Si un propietario tenía un departamento vacío en 50.000 pesos, pongámosle, se puso la ley, entonces ¿qué hizo? Lo puso en 90, para ya cubrirse un año de inflación, o sea que ya arrancó alto. Sí. Pero después con los índices el alquiler se les fue diluyendo y cobrando al año recién poder hacer el ajuste con el índice que habían fijado que publica el Banco Central, que es un mix entre sueldos y costo de vida. En un país donde tenemos inflación diaria, el alquiler se le iba diluyendo. Fue el único ítem en nuestro país que durante un año no sufrió ninguna modificación, absolutamente ninguna. Entonces, nuestro colegio de la ciudad de Buenos Aires hizo un estudio muy interesante en conjunto con la Universidad Tecnológica y con la UTN. El 85% de los propietarios que tienen inmuebles en alquiler en la ciudad de Buenos Aires son mayores de 65 años. Entonces, la mayoría de los casos es un tema alimentario. Jubilados, gente en relación de dependencia que pudo ahorrar unos dólares y compró un departamentito chico, gente que se acogió a algún retiro voluntario de alguna de las grandes empresas. Entonces tenía ese alquiler como un complemento de su sueldo, de su jubilación, para poder pagar una prepaga que le dé mejor servicio que el PAMI, para poder pagar el cable, las expensas de su casa, y con un alquiler planchado. Se han visto en problemas muy serios los propietarios también. Y los inquilinos, durante un año pagaron el mismo alquiler, pero por ejemplo, si alguien alquiló el año pasado, el 30 de agosto, un departamento, y ahora va a tener que ver el 1 de septiembre cuál es el aumento, es el 114,6% de incremento. Claro. Una barbaridad, si lo vemos montón. así, desde el lado del inquilino, una barbaridad porque al tipo no le subió el sueldo en esa proporción. No. Pero no es solamente el alquiler. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires las expensas tuvieron un incremento brutal, entre el aumento de los sueldos de los encargados de edificios, el aumento de la luz, del gas, el ABL, que en la ciudad de Buenos Aires está indexado por costo de vida mensualmente, así lo tiene la reta, Claro. el aumento de todo. Entonces se le hace muy, muy complicado a cualquier inquilino poder llegar a fin de mes y juntar los pesos para poder pagar el alquiler. Seguro. Entonces es un tema a dos puntas, ¿no? Los corredores inmobiliarios somos intermediarios, tratamos siempre de llegar a buen acuerdo entre las partes, pero realmente a veces se hace muy complicado. En Rosario, por ejemplo, lo mismo que en la ciudad de Santa Fe, que hay grandes administraciones. Claro, porque también qué pasa en el interior del país, ¿no, Armando? Porque uno concentra toda la atención en la ciudad de Buenos Aires, pero no pasa, ¿no? De la General Paz y ve lo que ocurre en distintos puntos del país. No, pasa exactamente lo mismo. Mira, yo formo parte del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina. Tenemos reuniones permanentes. La última reunión la tuvimos hace 10 días acá en Buenos Aires, donde vienen todos los presidentes de los colegios de corredores del país. Y el mismo problema está en todos lados, absolutamente en todos lados. En Chaco, en Jujuy, en Rosario, en Santa Fe, en todos lados existe el mismo problema. Y además, el problema de que hace un mes atrás, ustedes recordarán que en una reunión en diputados, el diputado Lombardi de Cambiemos tiró sobre tablas que se tratara la ley de alquileres para derogarla. Y le dijeron, pues ni figuraba en el orden del día, pero ¿qué logró? Esa fue una movida política muy hábil, logró que se acordara la reunión esta del 23 de agosto que tuvieron hace 2 días. Pero a partir de ahí, si vos eras propietario, estabas para firmar un contrato, decías, no firmo. Espero el 23 de agosto, a ver si se modifica la ley. Lo que la gente no entiende, y hay que estar explicando todo el tiempo, ustedes desde el micrófono y nosotros con los clientes, es que esto tiene media sanción en diputado y ahora tiene que ir al Senado. Pero lógico. No es que a partir de hoy aparte, Armando, hay que tener en cuenta el tema político. Hoy el kirchnerismo puede llegar a frenar en el Senado esta media sanción, porque la oposición no tiene los números, no tiene el acompañamiento político para poder avanzar. O sea, hay mucha preocupación por parte de Juntos por el Cambio de que esta modificación pueda avanzar, teniendo en cuenta también otro aspecto, que el Senado está frenado, no hay actividad.
no hay movimiento, no hay actividad parlamentaria por el tema elecciones o cuestiones además lo políticas. resuelve la presidenta del Senado, y la presidenta del Senado lo único que le importa en este momento es hacer una reunión para que le ratifiquen esa jueza que interviene en las causas personales de ellas, ¿no? Entonces, es un tema realmente muy, muy complejo, pero todo esto no es culpa ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Hace 80 años que en el país ningún gobierno se puso al hombro el déficit habitacional. Todos, previo a las elecciones, todos los políticos de todos los colores, vamos a solucionar el problema de la vivienda, vamos a derogar la ley de alquileres, vamos, pero después se asumen y se olviden del tema. Ayer veía una primera plana de 1989 del diario Clarín. ¿Qué decía? Los dos temas que había en la tapa era el primero, tenemos que intervenir en materia de saqueos, y el segundo abajo, ocupando un cuarto de página, se está tratando la indexación de alquileres. ¿Cómo se repite la historia? 4 años después estamos exactamente igual. Estamos hablando con Armando Pepe, expresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Armando, también te quería preguntar sobre la dolarización, porque uno cuando ingresa a los distintos portales para ver un alquiler, encuentra todo en dólares, o la mayoría en dólares. ¿Está bien eso? ¿Está mal? No, está mal. La ley es muy clara. La ley dice que los contratos se deben hacer en dinero. El dólar en la Argentina es una cosa, no es dinero. Es la cosa más preciada por todos los argentinos, pero no es dinero, es una cosa. Los contratos se tienen que hacer en pesos, no se pueden hacer en dólares, está expresamente prohibido por la ley, pero es como usted dice, en todos los portales, en todos lados, la oferta se la ve en dólares, y hará los contratos en pesos y será el dólar para ir teniéndolo actualizado el alquiler por los saltos terribles que tiene el dólar. Lo que sí se pueden hacer en dólares y se hacen son los alquileres temporarios. Los temporarios sí se hacen, ha habido un resurgimiento importantísimo de los temporarios en el país, pero fíjense, la oferta que hay al día de ayer, que estuve viéndolo a última hora, en la ciudad de Buenos Aires, 536 unidades en alquiler por contrato por 3 años y 14.600 de alquileres temporarios. Entonces, hay una plataforma internacional que opera en todo el país, pero en la Ciudad de Buenos Aires tiene un acuerdo confidencial y secreto firmado con Larreta, el cual no sabemos lo que dice, pero acá operan libremente, no pagan ingreso bruto, no pagan ganancias, todo lo hacen en negro. Te alquilan un departamento, te abren una cuenta en Miami, te dan la tarjeta Black, moves la plata desde acá, o sea, toda una ilegalidad bastante grande por parte de esa plataforma, que es Airbnb se dice, que ya fue suspendida en New York y fue suspendida en París también, porque en todos lados operan de la misma manera. Armando, hay mucha preocupación, no sé si esto lo estás viendo ahora, por los ejemplos que te voy a dar, o esto ya se viene dando desde hace años. 2 familias viviendo en un departamento de 3 ambientes, grupos de amigos de 5 o 6 viviendo en un departamento de 2 o 3 ambientes. Sí, se está dando mucho por lo siguiente. Cuando llegaron los aumentos que marca la ley de alquileres a través del índice del Central, inquilinos que no podían pagar, aunque trabajaran los dos. Entonces se juntaban 2 matrimonios y alquilaban a lo mejor una casa en provincia, y una casa grande, 2 o 3 dormitorios, y vivían todos juntos en comunidad. Y lo mismo ha pasado con los chicos que han venido a estudiar a las universidades. Claro. No había departamentos. Tengo amigos míos del interior, gente que tiene muy buen poder adquisitivo, que podía perfectamente alquilar, pero no conseguían, no era cuestión de precio, terminaron alquilando habitaciones en hoteles de 3 estrellas para instalar sus chicos ahí para que no pierdan el año de facultad, ¿no? Tremendo. Es realmente un tema muy, muy complejo en el país. Nosotros desde el sector inmobiliario al gobierno anterior, al gobierno de Mauricio Macri, le presentamos desde el Consejo Federal un plan nacional de construcción de vivienda de interés social hasta 60 metros por desgravación impositiva, con la obligatoriedad de alquilar por 6 años o por 9 años, de acuerdo a la ley que esté vigente. En ese momento Iván Kerr, secretario de Vivienda, lo recibió y lo cajoneó. No lo sacaron con la ley, no pasó nada,
pasó mucho tiempo, después que perdieron las elecciones, dieron cuenta de banquero, le pregunté, ¿por qué no sacaron eso? No, Duhovne no quería porque teníamos que recaudar. Bueno, pasó el tiempo, asumió María Eugenia Bielsa con el gobierno de Alberto Fernández como secretaria del Hábitat, persona muy conocida, Rosalina, que ha trabajado mucho en la actividad privada también. Me reuní con ella, 2 horas y media, nos reunimos el Consejo Federal, presentándole este plan. Le encantó porque conocía muy bien, cuando se hizo la desgravación impositiva del gobierno de Alfonsín, la ciudad en el país que mayor cantidad de metros, de miles de metros se construyó fue Rosario, y ella me decía, Pepe, lo que pasa que en ese momento las empresas lo único que querían era desgravar, y los edificios que hicieron hoy están un desastre. Digo, bueno, pongamos un control, que tengan auditoría de los ingenieros, de los arquitectos. 2 horas y media, encantada con el tema, me dijo, en 60 días nos reunimos con el presidente del Banco Central, nos reunimos con fulano, con mengano, con sultano del gobierno. No la vi nunca más, la vi el día que renunció por televisión. Armando, discúlpame que ya estamos medio cortos de tiempo, pero quiero, te había dicho que tenía un asterisco para preguntarte sobre el tema Milei. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la figura Milei? No sé, realmente no es mi candidato personalmente, no es mi candidato, pero evidentemente hay mucha gente que lo ha votado, que lo va a votar. Veremos qué pasa, no se sabe concretamente qué es lo que quiere en materia de gobierno. Me inclino más por lo tradicional, porque por lo que ya conozco y por la gente que acompaña, y en las próximas horas vamos a saber quién es el ministro de Economía de Patricia Bullrich, que seguramente va a ser Carlos Melconian, que está en Estados Unidos esta semana, pero se va a anunciar en las próximas horas. Veremos. Hay mucho tiempo y corre mucha agua bajo el puente. No sabemos si el voto que recibió Milei lo va a ratificar en las urnas en octubre, o si fue un voto castigo, un voto bronca. Los chicos jóvenes han votado a Milei porque no conocen otras figuras, ¿no? Muchas gracias, Armando. Gracias a ustedes por el contacto. Que tengan muy buen día. Armando Pepe, expresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires.